Vamos a estudiar allá en Salmos, vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 150. Y fíjense que cuando voy a hablar un tema de doctrina, a mí me gustaría meterme a la situación, primero al problema, para salirnos de ahí, poder investigar, poder analizar la situación desde el ojo del huracán, para poder salir del ojo del huracán, hermanos. Porque si no podemos hacerlo, significa que probablemente estemos equivocados. Sin embargo, dice la Escritura en Salmos, capítulo 150, dice así, dice: alabad a Dios en su santuario. Déjeme explicarle que David escribe este Salmo 150. Si usted puede hacer notas, escriba notas porque le va a ser de mucho beneficio. David escribe este Salmo y dice: alabad a Dios en su santuario. Muchas personas dicen: David, cuando escribió este Salmo, David estaba instituyendo instrumentos para la iglesia. Y David instruye los instrumentos, y esta es la prueba. Y muchas personas leen este Salmo y dicen: no, sí, tiene razón, David está diciendo que así lo hagamos. Sin embargo, voy a explicar un poco más abiertamente a qué se refiere estos pasajes, el valor de ellos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. David estaba diciendo que le alaben a Dios, pero que le alaben con instrumentos. Ahora, tenemos una pregunta: ¿por qué la iglesia de Cristo, por qué nosotros como iglesia de Cristo no adoramos a Dios con instrumentos? ¿Por qué cantamos a capela? Bueno, primeramente en el Génesis, si nosotros viéramos en Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 20 al versículo 22, nos vamos a dar cuenta, no voy a leer esa cita, solamente lo voy a explicar. Esa cita se encuentra en Génesis, capítulo 4, versículos del 20 al 22. Nos damos cuenta que en el Génesis, que significa principio, encontramos los primeros instrumentos. Y esos instrumentos, decía por ahí una persona, los instrumentos los inventó Dios. No, de acuerdo al Génesis, no. De acuerdo al Génesis, los instrumentos fueron inventados por el invento del hombre. Y esos instrumentos fueron utilizados por Tubal. Fue un descendiente de la familia de Caín. O sea, es decir, Caín era una persona que se apartó de Dios y que no vivió conforme a los caminos de Dios. Y parte de su descendencia fueron aquellos quienes inventaron los instrumentos. No quiero decir con esto que los instrumentos son del diablo, no, de ninguna manera. Yo también fui músico, yo tocaba música antes, no para Dios, pero tocaba música. Y David vivió aproximadamente 960 años antes de Cristo. La iglesia todavía no había sido fundada. Jesús aún no había venido. Jesús aún no había muerto. La iglesia aún no se encontraba. Tampoco esto es una forma profética de la cual estaba diciendo la manera como se debería alabar. No lo está haciendo así. Las intenciones de David eran muy buenas. Sin embargo, quiero que observe las intenciones del hombre. En ocasiones las intenciones de la persona pueden ser muy buenas. No es solamente hacer las cosas, sino que hay que darnos cuenta si lo que nosotros vamos a hacer es agradable delante de los ojos de Dios. Dice, por ejemplo, ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, dice en el versículo 2, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Es que David, hermano, tenía una intención, su corazón era un corazón hermoso. Sus intenciones eran intenciones muy valiosas, muy hermosas, que todo el pueblo pudiera adorar a Dios. Esa es la intención de David.
Y en este caso, David, su intención era, la intención de su corazón, es que voy a levantar el templo de Dios, porque anteriormente solamente tenían un tabernáculo, unas tiendas de campaña, y ahora quería levantar una casa grande para Dios, el templo. Y ese era el propósito de David, un propósito muy bueno. Pero observando el siguiente versículo, dice el versículo 3, David mismo está diciendo estas palabras, fíjese bien. Mas Dios me dijo, dice David, versículo 3, mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Obsérvelo bien. Algunas personas utilizan el Salmo 150 y otros pasajes para decir, David instituyó los instrumentos en la iglesia. No es así. Primeramente hay que ver los tiempos y las edades de las cuales habla la Escritura. Y David vivió en los tiempos de la ley, en los tiempos de los reyes. Fue uno de los reyes, fue el rey más grande de todo Israel. Y algo muy importante es que David no era un guía espiritual. Sí profetizó, sí, hay profecía dentro de algunas de las palabras de él. El Salmo 150 no es una profecía. El Salmo 150 es una sugerencia de Dios para el pueblo en aquel entonces. Las intenciones de David fueron buenas. Sin embargo, le dice Dios, tú no me vas a edificar. Tu intención es buena, pero tú no me vas a edificar. ¿Por qué? Porque David no fue seleccionado para ser un guía espiritual. Algunas personas quieren ver a David como un guía espiritual. No es así. David le dice a Dios, tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David, tú eres un guerrero. Yo te seleccioné a ti porque te iba a poner como rey, porque tengo un propósito contigo. Tú eres guerrero. Has derramado demasiado sangre. Primera Reyes 8:18. Porque Jehová dijo a David mi padre, cuando a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Fíjense, no se equivoquen, hermanos. El deseo del corazón era bueno. Dios mismo le dice, bien has hecho. Qué bueno que tienes esos deseos, que tu corazón tiene esos deseos. Tenemos a muchos amigos nuestros en diversas iglesias que adoran a Dios y su deseo es darle toda la adoración y utilizan instrumentos y se guían por medio de emociones. Fíjense que el instrumento promueve las emociones del cuerpo. ¿Sabía usted? Las emociones del cuerpo, eso es lo que hace el instrumento. Yo fui músico. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Que aunque nosotros queramos servir a Dios de una manera, no, Él mismo ya está decidido de qué manera quiere que nosotros le sirvamos. Dice la Escritura, pero tú no edificarás la casa, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. ¿Se da cuenta? En el cual David decía, alabad a Jehová con son de bocina, alabad a Jehová con pandero, con arpa. David no estaba instituyendo nada. David estaba sugiriendo. Era una sugerencia de David. En la cuestión de David, hermanos, David no es un guía espiritual, David era un guerrero. Y capítulo 5 de Amós. Fíjense que el templo que fue edificado, de acuerdo al libro de Ezequiel, en Ezequiel encontramos esto, incluso nos explica algo muy interesante en Ezequiel. También en Crónicas y Reyes, cuando Salomón levanta el templo de Dios, a las orillas del templo le hace cámaras. Aquellas cámaras o aquellos cuartos se llaman aposentos, es la misma palabra, cámaras, aposentos o cuartos. La palabra aposento no es algo especial, es solamente un cuarto. Le hace cámaras alrededor del templo para poder guardar las cosas necesarias, los utensilios para el templo, las cosas necesarias que se utilizaban. También era lugar para, en Ezequiel capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, nos damos cuenta que todos estos cuartos, todas las recámaras ya habían sido profanadas. Decía, en el templo, adentro del templo, jamás
en ningún momento se tocaron instrumentos de música adentro del templo. No hay ninguna parte de la escritura que nos diga que dentro del templo se tocaron instrumentos de música. Los músicos no podían llegar al lugar santo, porque cualquiera que entrara al lugar santo moría. Únicamente el sacerdocio. Los músicos nunca entraron adentro del templo. Aunque muchas personas dicen, es que los instrumentos tenían que estar adentro del templo. No es así. David no lo instituyó así. David no metió instrumentos al templo. Eso no hay ninguna versión, no hay ninguna enseñanza dentro de la escritura que se dice. En Amós capítulo 5, versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Las asambleas eran los momentos en los cuales ellos presentaban servicio para Dios. Ya no se complacía Dios en nada de ellos. Ya estaba aborreciendo todo aquello, abominaba todo aquello. Dice el versículo 22, dice: y si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Les dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé más las salmodias de tus instrumentos. ¿Se da cuenta? Muchas personas dicen que la palabra salmo significa canto con instrumentos. La palabra en Amós se encuentra la palabra junta con instrumentos, salmodias. Son las melodías de los instrumentos. Dios llegó el momento que dijo: ya quita de mí todas esas cosas. Es que todo esto tenía que haber pasado, hermanos. Aunque la gente no lo ha entendido y sigue todavía con estas cosas, Dios llegó el momento que dijo: ya quítalas de mí. Dice en el capítulo 6, del versículo 5, dice: gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David. Así como David lo hacía. Yo le dije a David: tú no eres un guía espiritual, tú eres un guerrero. Y esas personas imitan a David, quieren hacer lo mismo que David y siguen haciendo lo mismo. No es lo que yo estoy deseando realmente. Alcanzar a lograr a ver lo que realmente Dios desea de nosotros. Romanos capítulo 12 nos dice en el versículo 1, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjense, vuestros cuerpos, no los instrumentos. Yo tengo una guitarra en mi casa, hermano, no es santificada. Yo tengo un bajo en mi casa. Ese bajo no me va a llevar a la salvación, no me va a ayudar espiritualmente en ningún sentido. Se pueden quebrar, me los pueden robar, pueden hacer tantas cosas con ellos. Espiritualmente hablando, no van a tener ninguna función para con Dios. Pero lo que sí tiene función para con Dios, dice la Escritura, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, nosotros, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense que esto es lo que le va a agradar a Dios. Nosotros, que es vuestro culto racional, algo que realmente tiene razonamiento, que nosotros que tenemos entendimiento. Mi guitarra, hermano, no va a decir: oye, ya entendí, ya comprendí. No, la guitarra no es más que un instrumento de música, y no hace más que sonidos, produce sonidos, nada más. Sin embargo, si nosotros nos vemos a nosotros mismos como instrumentos para Dios, le vamos a agradar a Él. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad, fíjense, la buena voluntad de Dios, agradable para Él y perfecta. Eso es lo que queremos nosotros, porque lo que yo tengo que preocuparme es que yo